Si uno mira los noticieros, lee los periódicos, escucha declaraciones de los políticos, analistas, supuestos líderes de opinión de todo pelaje y hasta del ciudadano común y corriente en la calle, creo que es imposible no percibir un aire de confrontación, un aire de crispación, de pelea, que parece que nadie tiene claro de dónde viene y mucho menos para dónde va. Si ese examen lo hacemos ya no en los periódicos o en los noticieros, sino en el internet, los foros, las redes sociales, la forma en que la gente reacciona y comenta los escritos de otros o los videos de otros, vamos a ver que la situación es seria, es desesperada. Los niveles de agresión, de odio, de violencia, son insoportables para alguien que no ha caído en esos niveles de barbarie. Alguien a quien le puede doler y asustar ver las reacciones de algunos seres humanos frente a lo que otros seres humanos dicen, hacen o piensan. Y en esta época electoral es todavía peor. Pero este es el tipo de intercambio que se da alrededor de cualquier tema, no solamente temas políticos. Ahora bien, visto desde otra perspectiva, pareciera que la capacidad de disentir, la capacidad de no estar de acuerdo se está esfumando. Hoy por hoy pensar de manera diferente es llamado intolerancia y opinar sobre la inconveniencia o aún la inmoralidad de una posición diferente ya es catalogado como crimen de odio y por lo tanto merecedor de castigo. Esa es la atmósfera que vivimos. Ese es el aire que respiramos, es el mundo en el que estamos. Y contrario a lo que muchos cristianos dicen, lo cual respeto, pero no comparto, no es mucho lo que nosotros podamos hacer al respecto. Si leen la Biblia, pues por lo menos yo no veo ningún llamado a cambiar al mundo, mucho menos a conquistar al mundo, o a modificar la sociedad asumiendo en el nombre de Cristo el control de sus instituciones para desde allí imponer una determinada cosmovisión, llamada cristiana o no. Por supuesto que llegará el día cuando Cristo venga a terminar de recuperar lo que le pertenece, pondrá a toda la creación bajo sus pies, pero mientras eso sucede, tenemos un doble llamado muy evidente en la palabra. Primero, a luchar y a conquistar, sí, pero al hombre viejo, al que está aquí, crucificando la carne, tomando la cruz cada día, mortificando nuestros miembros para que el pecado que mora en ellos esté sujeto, manteniendo a nuestro corazón engañoso y perverso bajo la soberanía de Dios, transformando nuestra mente en busca de la voluntad de Dios. Esa es nuestra llamada. Y podríamos citar muchos textos más que nos dirigen a trabajar y luchar por aprender a gobernarnos nosotros mismos, cada uno gobernarse a sí mismo, en sujeción a la voluntad de Dios expresada en su palabra. La segunda parte del llamado es a la iglesia, ya no al individuo, sino al cuerpo de Cristo como un ente orgánico. No como organización o institución necesariamente, aunque esas organizaciones deberían representar al cuerpo fielmente. A veces sí, a veces no. La masa de los seguidores de Cristo, nosotros como comunidad aquí, como cuerpo, pero toda la iglesia del Señor en la ciudad, en el país y alrededor del planeta, tenemos la obligación de ser embajadores de Cristo, clamando y trabajando por la reconciliación de un mundo que vive en guerra con Dios, está en conflicto con Dios, con un Dios que ya pagó el precio máximo para que esa reconciliación sea posible. Tenemos el llamado de meternos en la boca del lobo y hacer discípulos de entre las multitudes, de toda raza, de toda nación, de toda lengua, gente que camina hacia la condenación a menos que nazcan de nuevo para salvación en Cristo Jesús. Desde esa perspectiva estamos llamados a ser diferentes, gobernados por los preceptos divinos y estando aún dispuestos a sufrir persecución y muerte por sostenernos en ese propósito.
Sal y luz, sí estamos llamados a ser. Conquistadores y gobernadores, no lo sé. Lamentablemente, tal como les pasó a Adán y a Eva, nos comimos el cuento. Comimos de lo que el Señor nos dijo que no comiéramos. Desechamos lo bueno que puso a nuestro alcance y nos lanzamos sobre el veneno que el enemigo nos puso ahí de carnada. Y hemos terminado interactuando con el mundo en el que estamos como si fuéramos del mundo. Hemos olvidado que somos nuevas criaturas. El hombre viejo y sus pasiones reina y gobierna a sus anchas, pasándose por la galleta lo que Dios dice. Y estoy hablando de cristianos, o tal vez de disque cristianos. Qué pena por esta introducción tan larga, pero estamos a una semana de elecciones presidenciales y después de haber vivido aquí en este país más de 20 años, puedo ver y entender más o menos las raíces históricas y experienciales de donde cada bando saca sus ideas, sus presuposiciones, sus interpretaciones, pero no puedo entender en absoluto cómo los hijos de Dios, tú y yo, los nacidos de nuevo, los discípulos de Cristo, los portadores del Espíritu Santo, hemos podido caer en las garras de los extremismos y de toda clase de ismos. Y terminamos defendiendo ideologías, filosofías, posiciones políticas y hasta la figura, la personalidad de supuestos mesías sociales, culturales, políticos. En el mejor de los casos vemos que los supuestos cristianos hacen eso torciendo las escrituras a placer, sin ruborizarse. Pero en la mayoría de los casos lo hacen ignorándolas por completo. Y así de uno y otro lado se atacan unos a otros de la forma más miserable, en antítesis total a la expresión del Señor. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Ahora bien, todos tenemos el derecho a tener opiniones políticas. Es más, yo diría que tenemos la obligación de tener posiciones políticas, argumentadas, pensadas, serias, oradas. Y el hecho de ser cristianos no puede hacernos pensar de una manera homogénea en ese sentido. Ser cristianos con posiciones políticas muy diferentes. Pero además debemos leer, conocer y amar el país y la cultura donde hemos sido ubicados por la providencia divina, por nacimiento o porque nos trajo por otras razones. Y debemos hacer lo más que podamos para fomentar el bien y la paz en nuestra sociedad, pero de ahí a asumir filiaciones y lealtades al punto de estar dispuestos a faltar al mandamiento del amor por el hermano en favor de uno u otro ismo, capitalismo, comunismo, machismo, hembrismo, imperialismo, lo que ustedes quieran. Hay un mar de distancia. Entonces, quiero hacer 3 preguntas con respecto a este tema y traer un texto que nos puede dar alguna luz con respecto a cómo podemos responder a esa pregunta. Por lo menos son preguntas que se me han venido a mí a la cabeza cuando veo todo esto que pasa a mi alrededor. Primera pregunta. ¿Puede un creyente proclamarse fulanista, menganista, sutanista o perencejista? Y espero me entiendan la pregunta, ¿no? Fulano, sutano, mengano, podemos asumir a una persona cualquiera, tomar su apellido y decir que somos tal cosa así. Vamos a suponer, si estuviéramos en el México de principios del siglo pasado, podemos ser zapatistas. Y si yo me lanzara a la política, no puedo. Gracias a Dios no puedo. Pero si yo lo hiciera, tendría el derecho de esperar que alguien se convirtiera en realista. ¿Puede un creyente hacer eso? Y el texto que traigo a colación para responder a esta pregunta está en 1 Corintios, capítulo 1, y voy a leer del 10 al 17. 1 Corintios, capítulo 1, versos 10 al 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es que, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que este texto está diciendo es que ni siquiera dentro de la iglesia podemos asumir lealtades personalizadas. Nadie puede decir yo soy pedrista, pablista, apologista. No, no y no. Cristo no está dividido. Y si Cristo está dividido, nosotros no podemos admitir esas divisiones dentro de la iglesia. Los cristianos no podemos estar divididos dentro de... ¿Cómo vamos a estar divididos fuera de ella? ¿Qué imagen, qué cara, qué ejemplo, qué mensaje le estamos dando al mundo? Si ustedes se atreven a meterse, aunque sea por un momento, en esa cloaca en la que se han convertido las redes sociales, van a ver ataques feroces, apasionados, venenosas, entre personas que tienen posiciones opuestas o aún sencillamente diferentes, o peor aún, que siguen a un caudillo o a otro y se insultan entre los fulanistas y los menganistas de una manera intensa. Y qué susto, qué dolor, qué angustia, cuando lo que vemos en esas son gente que tiene posiciones claramente, públicamente cristianas, como miembros de una iglesia, como opinadores cristianos, como líderes, pastores, están metidos en eso. Viven enamorados de cada gesto del caudillo, de cada palabra que él o ella muestran en una pantalla y terminan endiosando a un hombre o a una mujer que no es más que un ser humano, con ideas más o menos buenas, con intenciones de alcanzar el poder más o menos válidas y dispuestos a usar medios más o menos legítimos para lograr sus más o menos decentes objetivos. Eso es lo que son, no son nada más ni nada menos que eso. No podemos endiosarlos, no podemos convertirnos en su carne de cañón, en la carne de cañón de su movimiento político. No podemos convertirnos en tontos útiles de ninguno de ellos, ni en sus loros entrenados que repiten sin pensar sus palabras. Abrazar a cualquiera de ellos, como el dueño de nuestras mentes, de nuestros sentimientos y depositario de nuestras esperanzas, significa necesariamente soltar a Cristo. Y eso no, mis hermanos, jamás. Pregunta 2. ¿Podemos asumir como creyentes las posiciones políticas que el mundo ofrece, tal como vienen, y venderles a ellas nuestra lealtad total por encima de cualquier otra? Y para eso el texto que se me viene a la cabeza está en Santiago 4, del 1 al 10. Santiago capítulo 4, versos 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano,
el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta pregunta es parecida a la anterior, pero no es la misma, porque ya no se refiere a la lealtad que podemos tener a personas, a caudillos, y esa lealtad a personas es como se expresa políticamente en la inmensa mayoría de ciudadanos. Ellos no siguen a un ideario político, sino a un fulano. Entonces es profulanista o es antifulanista, cualquiera que sea la corriente. La mayoría de las expresiones políticas son así, pero se supone que los cristianos somos los inteligentes del paseo, somos los sabios del paseo, somos los que no tragamos entero. Entonces ya no estamos dispuestos a asumir lealtades a personas, pero asumimos lealtades a ideas y a posiciones políticas. Y aquí tampoco hay mucho espacio en la escritura, mucho permiso para lanzarnos a ninguna de esas piscinas. Ninguna de esas posiciones es amiga de Dios. Todas esas posiciones políticas, cualquier posición política que pudiera expresarse, es parte de cómo el mundo se expresa. No es amiga de Dios, y muchos menos quienes la representan. Y otra vez, el precio por terminar siendo amigos del mundo es demasiado grande, porque nos constituimos en enemigos de Dios. Ni siquiera una doctrina política esbozada por un creyente o un grupo de creyentes va a garantizar que todas sus propuestas, todas sus ideas y todas sus acciones se sujetarán a la voluntad divina. Uno esperaría que nuestros hermanos fueran más sensatos, honestos e incorruptibles. Algunos lo son y otros no. Yo creo que ya no somos niños y hemos visto demasiado boba correr bajo los puentes como para caer en utópicas ilusiones. Los cristianos también nos equivocamos, los cristianos resumamos pecado también en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en la manera en que nos relacionamos unos con otros. Los de un lado y los del otro lado hablan de justicia, de libertad, de protección del desvalido y del necesitado, presentando esos y otros temas parecidos desde una óptica en la que atrae a unos, repele a otros. Pero lo hacen apelando a los miedos y frustraciones atávicos del pueblo y explotando su hambre. Hambre de paz, hambre de pan, hambre de esperanza, o el hambre de conveniencia personal o conveniencia de grupo. Cuando todos esos grupos o ideologías o partidos claman por nuestra adhesión con sus cantos de sirena, necesitamos estar bien afirmados para decidir sabiamente dónde están nuestras lealtades, dónde está nuestra identidad y cuál es nuestra misión. Pregunta 3. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y para responder a esta pregunta, me vienen a la mente dos textos. Uno está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 15 al 21. Primera de Tesalonicenses 5, 15 al 21. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar,
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el otro texto que inmediatamente se relaciona con ese, muy naturalmente, está en Romanos capítulo 12, muy conocido. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Examinarlo todo. Retener lo bueno. Eliminar lo malo. Es muy parecido al proceso de la digestión. Coman. Las vitaminas, las proteínas, los minerales quedarán en tu cuerpo, la glucosa te dará energía. Y el resto tiene su lugar. Cada posición política que nosotros analicemos tendrá algo de verdad, algo de bueno, algo atractivo para el corazón y la mente del creyente. Bueno, examinen todas las propuestas con diligencia y al final decidan por cuál de ellas depositar su voto. Pero háganlo con los ojos abiertos, sabiendo que cualquiera de ellas va a traer probablemente tanto bien como mal. Y sea como sea, recuerden que nuestro Señor nos dice que seamos mansos como palomas, pero también astutos como serpientes. Se animo a votar, por supuesto que sí, pero háganlo sin tragar entero, sin beber el veneno que cualquiera de esas opciones va a traer. Pero por el contrario, si un creyente va a abrazar sus preferencias políticas y sociales al punto de darse el permiso de agredir al hermano, llamándolo vano y fatuo y otras cosas peores. Si a un creyente sus filiaciones políticas le dan permiso para convertir al hermano en enemigo ideológico, va a dejar de discernir el cuerpo de Cristo. Y entonces no habrá manera de que el mundo sepa que somos sus discípulos, porque solo sabrán que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros. Y nos vamos a convertir en el hazmerreír del mundo y en herramientas en las asquerosas manos de aquel que solo sabe robar, matar y destruir. Y robar, matar y destruir lo que vemos a nuestro alrededor todo el tiempo. No nos podemos sumar al robo, a la muerte y a la destrucción. Y el texto de Romanos nos dice que solamente transformándonos mediante la renovación de nuestro entendimiento podemos buscar y recibir la voluntad de Dios. Es así buena, agradable y perfecta, según su omnisciencia. Debemos ser ovejas de Cristo. Recordemos que somos ovejas del Señor. No somos borregos de figuras humanas. No somos masa informe. No somos peones de nadie. Fuimos comprados a gran precio y por eso no podemos vendernos por un tamal, mis hermanos. Entonces, otra vez, el llamado al cristiano es a que investigue todo, retenga lo bueno, a ser astuto como serpiente, a saber en quién ha creído y en qué manos está la historia. Tengan presente cuál es el llamado y la misión de la Iglesia de Jesucristo en el mundo, en el que estamos, pero al que no pertenecemos, y al cual anunciamos el Evangelio, pero sin amangualarnos con él. Cualquier otra lealtad, cualquier otra adhesión incondicional, cualquier otro dueño que se quiera apoderar de lo que no le pertenece,
se las tendrá que ver con el que nos compró a precio de su propia sangre. Y el regaño que podemos recibir por ese desprecio a la soberanía de Cristo no me lo quiero ni imaginar. Y entonces aquí termino con un doble llamado. Les hablo como individuos, como personas, como hombres, como mujeres. Pero también les hablo como pastores, como aquellos que dirigen a otros. Y ahí hay una cuarta pregunta. ¿Tenemos el derecho a decirle a los demás qué deben creer o cómo deben pensar fuera de lo que está escrito en la palabra de Dios? Solo podemos anunciar la palabra de Dios, pero no podemos llevarlos a asumir una u otra posición política o a obligarlos a asumir una u otra adhesión a personajes que claman por el voto de los hermanos. Les debemos un respeto enorme al cuerpo de Cristo, a los hombres y las mujeres que se sientan a escucharnos, porque esperan que lo que nosotros les llevemos sea la palabra de Dios. No les demos gato por liebre, no les vendamos ideologías, no les metamos, respetemos sus mentes y dejemos que cada uno tome sus propias decisiones. Animémoslo, animemos a las personas a hacerlo sabiamente, a hacerlo parados firmemente, sabiendo que son hijos del Dios Altísimo, que Cristo es la única lealtad que puede reclamar nuestro corazón, pero dejando a cada uno en libertad de asumir sus propias posiciones y sus propias responsabilidades. Creo que de esa manera, mis hermanos, no vamos a faltar a nuestra responsabilidad como pastores del rebaño que le pertenece a nuestro Señor Jesús. Señor, quiero terminar este tiempo de reflexión pidiéndote que tú protejas a tu iglesia. Estos son tiempos, oh Dios, en los que es más evidente que nunca que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también hay lobos con piel de oveja metidos entre el rebaño haciendo estragos terribles. Dios mío, derrama tu sabiduría, derrama tu espíritu sobre tu iglesia. Que sepamos todos aquellos, Señor, que proclamamos tu nombre, quiénes somos, dónde estamos, por qué, cuál es nuestra misión acá. Y no nos dejemos llevar, Señor, por cualquier viento, por cualquier interés de un grupo de avispados o de algunos iluminados bien intencionados o de quien sea. Nosotros seguimos a Cristo y no seguimos a nadie más. A nadie más. Que tu nombre sea entronizado y glorificado, Señor, en medio de todos nosotros, te lo ruego. En el nombre de Jesús.